Paz y bien, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su canal de reflexión bíblica. Mi nombre es Edith Joya, estoy con mi papá Candelario Joya. Hoy vamos a compartir con ustedes una bonita reflexión y para dar inicio vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, le suplicamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo el Señor, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que perdone nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras malas acciones y que nos conceda la gracia y el don del Espíritu Santo para poder discernir el mensaje que está escrito en este libro sagrado y que luego podamos compartir con todos los hermanos y así ir engrandeciendo el reino que usted nos ha venido a instaurar en este mundo y que podamos disfrutarlo y vivirlo. Se lo pedimos a usted, Señor, que vive y reina y que es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invitamos, queridos hermanos, a reflexionar. Hoy vamos a tratar de leer en el Evangelio unas parábolas que el Señor Jesucristo quiso utilizar para enseñar en aquellos tiempos, en las cuales nosotros tenemos también que aprender mucho, ya que el Maestro era un gran pedagogo para enseñar y enseñaba de una manera muy sencilla y fácil de entender. Vamos a compartir esta palabra, vamos a leer el texto para que luego reflexionemos en esto que el Señor nos quiere enseñar a través de la parábola. Vamos a tomar hoy la lectura del evangelista Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, ahora le entramos a la reflexión. El Maestro Jesús de Galilea siempre solía enseñar por medio de parábolas. Es fácil leer la parábola, pero el caso es entender por qué de la parábola. ¿Qué es lo que encierra esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que tiene en sí? Y el Maestro va a poner este ejemplo muy claro, y es el que vamos a tratar de profundizar. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que enseña para mí y para ti, querido hermano? Recordemos nosotros que nosotros somos tierra y la palabra de Dios es una semilla. Entonces, esta palabra de Dios se siembra en la tierra. ¿En cuál tierra? En ti y en mí, que somos tierra. El Señor quiere, estoy tratando de explicar lo que es el sentido de la parábola, porque la parábola ya la leímos y es fácil leerla y verla, pero lo que significa y lo que encierra el mensaje es lo que vamos a tratar de descubrir. Entonces el Maestro habla de que hay una semilla que se siembra en la tierra, y si el hombre que la sembró no se da cuenta cuál es el procedimiento que va a tener, cómo es, pasa el día, pasa la noche y la semilla está en la tierra. Y luego esa semilla germina y nace, dice la parábola, y va creciendo. Primero aparece, todos conocemos, ya los campesinos conocemos cómo la semilla nace, una espiga muy pequeña, va creciendo el tallo, luego va expandiéndose y crece, y luego aparece el fruto.
Si es de maíz, pues aparece una mazorca llena de muchos granos y va creciendo y luego madura. Pero esa es la parábola, el ejemplo. ¿Cuál es lo que encierra? Es lo que queremos descubrir. Si nosotros somos tierra, y entonces en esta tierra que somos nosotros, hermanos, se siembra la semilla, que es la palabra de Dios. Y una vez sembrada esa semilla, una vez sembrada la palabra de Dios, va a empezar a producir frutos. Y esos frutos se van a empezar a manifestar en el ser humano, en esa persona en la que ya se sembró la simiente, la semilla, la palabra de Dios. Podemos ver bien claro si citamos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo del 22 en adelante, dice que fácil conocer lo que produce el Espíritu. Allí menciona un resto de palabras, por lo menos en base el amor, la paz, la bondad, la amabilidad, la templanza, el dominio propio, etc. Esos son frutos que produce la palabra de Dios una vez sembrada en esta tierra. Entonces, ¿por qué Jesús tomaba la parábola y pone ese ejemplo? Si la palabra de Dios es la semilla que se va a sembrar en la tierra, hermano, tú que predicas, tú que compartes el evangelio, tu trabajo es sembrar la semilla. No te preocupes por si va a dar fruto o no va a dar. Siembra la semilla y el Señor se va a encargar de hacer que esa semilla germine y que pronto comience a dar fruto. Ese es el trabajo. Porque nosotros sería un error querer convertir a la gente, querer hacer que la gente cambie a la fuerza. No. Nuestro trabajo, tu trabajo, querido hermano, es sembrar la semilla. Y el Señor va a dar el crecimiento que a Él le place, lo que Él quiera, dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Esa semilla va a empezar a germinar. Eso que tú piensas que fue en vano el sembrar, que fue en vano el trabajar, que trabajamos de gusto, que nadie cambió, que nadie dio fruto, hermano, no te preocupes, que Dios se encarga de hacer que la semilla produzca. Él mismo va a decir que no es nada el que siembra, ni tampoco es algo el que riega, sino Dios que da el crecimiento a la planta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preparar la tierra. Al preparar la tierra es tratar de concientizar al hermano, tratar de ayudarlo para que pueda irse formando y animándose a recibir esta enseñanza. Una vez que se ha preparado la tierra y se ha sembrado la semilla, déjala en las manos del Señor y será Él el que va a dar, hermanos, el crecimiento que le plazca. Y debemos ver que la semilla germina y va creciendo y produce fruto. Y al Señor no le bastó una sola parábola, pone otra parábola muy importante. Aquí asemejamos también el reino de los cielos. Es como una semilla de mostaza. Si ustedes conocen la semilla de mostaza, es una semillita muy pequeñita. Y dice que el hombre la siembra en su huerto y esa semillita germina y nace. Y va creciendo y se convierte en un árbol muy frondoso, que produce o se le crecen las ramas y se hace tan grande que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Esta es otra parábola muy bonita. ¿Qué quiere decir el maestro? La semilla es pequeñita, así suele suceder, querido hermano, cuando tú comienzas en la vida espiritual. Tu fe puede ser pequeñita, tu esperanza muy pequeña, pero si comienzas a escuchar el mensaje, comienzas a perseverar en la iglesia, a oír la palabra de Dios, tu fe va a ir creciendo y crece tanto que cuando menos acuerdas se ha expandido en ti el conocimiento espiritual del Señor y te has convertido en una persona que tiene ya un ramaje grande. ¿Qué significa? Que las aves vienen y hacen nido. Vienen las personas y empiezan y se acercan a ti para que tú, con el conocimiento que el Señor te ha dado, puedas compartir con ellos, les puedas compartir los consejos, les puedas dar enseñanza bíblica, les puedas dar enseñanza espiritual y les puedas ayudar en cualquier consejo que necesitan. Eso significa que las aves vienen y anidan en sus ramas. Estoy hablando del sentido de la parábola, porque la parábola está clara, Entonces, cuando empieza a crecer, se convierte en un arbusto grande. Ya conocemos la historia nosotros, de los antepasados y aún de personas. Voy a poner un pequeño ejemplo.
En nuestro país, El Salvador, tenemos a un santo muy especial, Santo Monseñor Romero, un hombre que empezó pequeño, empezó muy chiquitita la fe en él, rezando el rosario, fue creciendo, luego se hizo seminarista y luego llegó al sacerdocio y luego se convierte en un obispo. Y ahora, hermanos, él empezó a dar fruto, tanto que eran miles y miles de personas las que se reunían para escuchar sus consejos, se reunían para escuchar sus homilías. ¿Por qué? Porque les encantaba la forma en que él expresaba, en la forma que él enseñaba. Eso significa que aquella planta o aquella semillita muy pequeña que se sembró en este santo varón, creció y ha crecido tanto que ahora, el decir que las aves anidan en su rama, miles y miles de seres humanos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, están todos escuchando los consejos de Monseñor Romero, escuchando sus homilías, escuchando sus consejos. Eso significa, ya expandió y se hizo grande el reino de Dios en él y en cada uno de aquellos que lo escuchan. Así es la palabra de Dios, querido hermano. Nunca comiences o nunca creas que vas a comenzar en una gran sabiduría, en un gran conocimiento. Inicia, pequeñita la fe, pequeñita la esperanza, pero si no dejas de perseverar, va a ir creciendo, va a ir aumentando y cuando menos esperas, va a haber fruto, se ha expandido el conocimiento, se ha expandido la sabiduría que Dios te ha dado, que avanza y abarca a muchos más y así es como el reino de Dios va creciendo. Entonces, y no perdamos de vista que la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra somos nosotros en la cual esta palabra se siembra. El interés del Señor es que el reino de los cielos vaya creciendo y vaya tomando consistencia en medio de esta humanidad y que nosotros podamos, hermanos, prepararnos y que al final de los tiempos podamos dar frutos en abundancia, frutos de amor, frutos de paz, frutos de caridad, frutos de solidaridad, frutos de esperanza con los demás hermanos y que se noten, que se vean que hay frutos que este Señor está realizando y haciendo en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, en breve hemos querido manifestarles un poco lo que el Señor nos revela de esta parábola. Resumimos, la semilla es la palabra de Dios, que se siembra en tu corazón, en mi corazón. Aquí dice en la tierra, nosotros somos tierra y el Señor nos dio aliento de vida. Demos lugar, pues, mis queridos hermanos, a que esta simiente vaya creciendo y vaya dando fruto en nuestra vida y así podamos, hermanos, crecer en este reino de Dios. Y que al final de los tiempos, al llegar el tiempo de la siega, haya que cosechar, haya fruto. En otras parábolas el Señor va a decir, el trigo va para el granero y la basura va para el fogón. Así que, hermano, debes pensar y pensemos hacia dónde vamos a parar con nuestras acciones y en la forma de trabajar y pensar. Que el Dios Todopoderoso y Eterno derrame abundantes bendiciones sobre nuestros hermanos que puedan ver y escuchar esta pequeña reflexión. Compartan con los demás hermanos, la escuchan ustedes, compartan con los demás amigos y hermanos, así vamos expandiendo el reino de Dios. Nuestro buen deseo es, hermanos, que crezcamos en este caminar espiritual, que crezcamos en este camino que el Señor nos ha invitado a caminar y así podamos dar frutos agradables al Señor, frutos agradables para que los que nos escuchan, nos oyen, puedan ellos sentirse animados y también seguir hacia adelante. Alabado sea Jesucristo. Le vamos a pedir al Señor un momentito en oración que bendiga a todos los hermanos que van a escuchar este audio, ver este video y que puedan ellos atesorarlo en su corazón. Señor Jesucristo, tú que quisiste enseñarnos a todos y cada uno de nosotros por medio de las parábolas, te suplicamos que nos concedas la gracia y el don del Espíritu Santo para discernir el mensaje que tú nos revelas en las parábolas y que así vayamos conociendo cuál es la enseñanza que tú nos das y poder ir expandiendo el reino de los cielos en medio de esta humanidad. Derrama abundantes bendiciones sobre todos los hermanos que van a escuchar el audio y de todos aquellos que no han tenido la oportunidad de oír tu mensaje, Señor. No los dejes fallecer antes de conocerte y que puedan así, hermanos, dar frutos de esperanza.
Derrama también bendiciones sobre todos los hermanos que están enfermos en nuestro país, El Salvador, y en el mundo entero, por esta situación de la pandemia que nos ha atacado en estos últimos días. Ten misericordia, Señor, con solo dar la orden tuya, esto se elimina, porque en tus manos está el poder eliminarla. Si te place, puedes hacerlo, mi Señor. Te suplicamos que tengas misericordia. Y te lo pedimos porque vives y reinas y eres Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.